Buenas gente, el día de hoy estaremos viendo algunos leaks que se han acumulado con el pasado de los días y también estaremos viendo algunos nerfs, por ejemplo el nerf que tuvo Shen Liao y también tanto las habilidades de Showkeeper y Youho que se han filtrado también todo su kit de habilidades. De igual manera algunos secos que al parecer se han filtrado los elementos de algunos secos y algunas cosas extra en este video. Así que sin más empecemos. Primero que nada recordar que este video contiene muchos leaks en la cual al final puede que terminen cambiando y nada es 100% seguro porque son leaks y si Kurogame si lo quiere cambiar de aquí de la noche a la mañana lo puede hacer. Así que sin más continuemos. Recuerda suscribirte por favor y darle like, comenta qué es lo que te ha parecido, por supuesto. Hay para motivar a seguir trayendo más videos. Continuemos. Muy bien, vamos primero que nada con el nerf a Shen Liao. Que sí, tuvo un nerf al parecer a casi 2 semanas y unos días más de su salida. ¿Y qué es lo que le nerfearon? Bueno, le nerfearon el golpe inicial de su liberación de resonancia, que viene a ser el golpe inicial de la ulti. Muy bien, a ver, aquí se los explico. A ver, dice acá que el primer golpe del que da su ulti lo redujeron de 1466% a 1332%. O sea, un nerf de 133% por ahí promedio. A ver, no se nota que es un wow, qué tremendo nerf, ya no sirve el personaje ni nada, sino es un ligero nerf, por así decirlo. Y bueno, aparte de eso, recordar que Shen Liao es un personaje que nos lo van a regalar en un evento especial, nos van a regalar una copia de este personaje. Así que, bueno, se entiende en parte por qué razón le metieron el nerf, ¿no? Aparte de que es un personaje gratuito, se entiende en parte. Ya según los datos de la beta se podría decir que iba a ser muy buen personaje, demasiado para que lo regalen. Pero en fin, es un nerf, le nerfieron el primer golpe de la ulti y ahí está. Para mí en lo personal que yo veo muchos leaks que son verdaderos y falsos, porque sí mucha gente cree que algunos leaks son 100% verdaderos y no son 100% verdaderos. No existe leak que sea 100% verdadero ni 100% falso. Muy bien. Porque si ya ha pasado antes que mucha gente ha visto tantos leaks que supuestamente eran verdaderos y resultaron que eran falsos. Y viceversa también. Había tantos leaks falsos que parecían imposibles de que se cumplieran y terminaron cumpliéndose. Muy bien. Así que como les dije, ya veremos qué es lo que pasa en el juego cuando lo cambien. Si es que lo cambian también cuando salga el banner. Recién lo sabremos cuando salga el banner oficial y el personaje ya haya sido actualizado. Ahí recién lo sabremos. Así que por el momento nos quedamos con esta evidencia. Vamos con el siguiente. Muy bien, ahora vamos con los ecos. Que como vemos acá dice... Muy bien, tomarlo muy en pinzas esta información hasta que haya evidencia. Vemos que dice en el 1.3 va a haber cierta cantidad de ecos. Como vemos en esta imagen de acá, dice acá en Frost, que está todo en chino. Que faltan 3 ecos de Frost y de cada uno de los sets. En el 1.3 va a haber 3 ecos de Glaceon, un eco de Electro, 2 ecos de Aero, 3 ecos de Espectro, 3 ecos de Havoc, 3 ecos del set de Rejuvenecedor, 3 ecos de las nubes, 3 ecos de Melodías, creo que se llama algo así. 2 ecos de Melodías. Estos son los ecos nuevos en la nueva región que va a venir en el 1.3. Muy bien, y ahora en cuanto al jefe, dice, el boss tiene 2 fases y es un mecha. Aparentemente él puede venir del espacio. Jefe nuevo que va a venir del espacio. Un mecha sería algo así como el jefe de este set de las melodías. Algo así va a ser. Dice, recuerdo de los leaks anteriores que puede usar un martillo y va a tener golpes de parries consecutivos. Interesante este nuevo jefe. Ya veremos cómo será cuando lo traigan ya en la nueva actualización del 1.3. Que falta mucho todavía. Pero bueno, ya veremos cómo será. No hay evidencia todavía. ¿Cuándo saldrá la beta de la 1.3? Yo también estoy esperando. Se escuchaba que podría salir a inicios de la 1.2, pero al parecer se ha retrasado. No sé por qué razón se lo habrán guardado. La anterior vez que yo me acuerdo es que la beta del 1. De la siguiente salió en la mitad de la primera parte de la versión. O sea, del banner de Jinxie salió casi a la mitad de esa versión. Así que lo más probable es que salga la mitad del banner de Ceci, la beta del 1.3. Pero bueno, tan solo nos queda esperar nada más hasta que haya, como dice, evidencia visual. Sigamos. Muy bien, y al parecer va a haber nuevos ecos Shiny en los próximos parches. Dice, a ver,
A ver, del Crowless, que es ese cuervo, que no me acuerdo cómo se llama. Del Inferno Rider, que es el motociclista, el de fuego. El Geo. El de la tortuga es este. No sabía que se llamaba así, Bueno. 3 nuevos ecos para justo son jefes. Este es un jefe normal. Creo que tienen rangos, no me acuerdo cómo se llamaba el rango. Estos eran normal y este es jefe semanal. Ahí está el Twitter por si acaso se quieren ver la fuente original. Y bueno, este es un pequeño video de los eventos que van a venir. Comercial, ¿no? Y bueno, vamos con lo gordo, que son el kit de habilidades de Showkeeper y de Youjo, sus kit de habilidades. A ver, te voy a ser sincero, no voy a leerlo todo porque el video va a demorar como que media hora. Así que voy a leer tan solo lo más importante, que son a lo que va enfocado, la habilidad de resonancia, liberación y la otra. Muy bien, ya si tú quieres leerlo todo, aquí está, ¿no? También está de Youjo. Voy a leer algunas partes que son importantes nada más. Muy bien, vamos con lo importante. ¿A qué va enfocado? Este personaje Showkeeper va enfocado a curación, aumento de daño y mejora de la tolerancia. No sé qué rayos es eso. Bueno, dice traducción no oficial. Bueno, recuerden que está traducido del chino al inglés. Así que puede haber unos errores entre el chino y el inglés. Normalmente los errores vienen de ahí, de las traducciones. Cuando lo traduces del inglés al español sale raro. Pero es porque ya está así. Pero bueno. Sigamos. Dice habilidad de la resonancia. Invoca varias mariposas amarillas que se fijan automáticamente en los enemigos y causan daño. Cada vez que se inflige daño, los aliados son curados. Esta es una habilidad manos libres con el tiempo de inicio correcto. Disculpe, inicio corto. Bueno, como dice, invoca mariposas que se pegan a los aliados y causan daño. Digo, a los enemigos y causan daño. Y este daño que causan cura. Me gusta, o sea, lanza la habilidad, no te haces problema con Showkeeper, no pegas ni nada, simplemente lanza la habilidad, lo cambias y ellos van pegando y tú te ibas curando. Me gusta mucho esta habilidad, cómo se nota que ha enfocado a healer directamente. Algo que he notado y me está preocupando es que dice generan daño. Puede que este personaje, aparte de que va a curar, también va enfocado en daño, en hacer daño. Ya veremos cómo será. A ver, yo ya leí este circuito forte, pero para que lo lea yo y lo entiendan ustedes va a ser un poco complicado. Así que esto lo voy a explicar ya en un directo el día de mañana, que voy a hablar de todos estos leaks que se han filtrado y también de algunos otros que no les he comentado en este video. Haré un directo el día de mañana también haciendo algunas cositas, hablando con ustedes también. Ahí vamos con la liberación de resonancia. Dice liberación de resonancia. Después de una actuación espectacular, no sé a qué se refiere, Showkeeper despliega un dominio que dura varios segundos. Va a ser un dominio, su ulti. Dice, el dominio tiene 3 etapas. Cada una avanza al activarse la habilidad de actuación retrasada. No sé qué rayos es esto. ¿Qué habilidad es esta? ¿Qué es la E? Creo que es... No, de circuito fuerte no, porque leí todo y no aparece nada de esa habilidad. Creo que es... Y bueno, ya nos explicará cuando traiga el kit completo. En la cual dice... ¿Dónde me quedé? El dominio tiene 3 etapas. Cada una avanza al activar la habilidad de actuación retrasada de los compañeros de equipo. Actuación retrasada de los compañeros de equipo. Al parecer va a ser algún tipo de habilidad que se active con el cambio de personaje. Creo, no estoy seguro. Dice la etapa 1 cura. La etapa 2 aumenta la tasa de golpes críticos. Achumas. Dice aumenta la tasa de golpes críticos. Se aumenta la probabilidad crítica. Y la etapa 3 aumenta el daño infligido. Daño infligido. A su madre, ¿no? Wow, esto está roto. Dice, no está claro si estos efectos del dominio se acumularán. Eso es todo. Me gusta mucho. Wow. Va a desplegar un dominio que va en etapas. No sabemos todavía si las etapas se podrán acumular. O sea, va a uno después de unos segundos y va a la siguiente después de unos segundos. No sé cómo será, ya que nos falta más información, como dice acá. Pero bueno, ya tenemos una idea de cómo va a ser la ulti. Va a desplegar un dominio grande. Me gusta mucho. La intro, bueno, también requiere que les explique un poco, pero ahí lo leen si ustedes quieren. Dice la habilidad de la otro. Showkeeper proporciona a todo el equipo un aumento de daño durante varios segundos y se transforma en 2 mariposas coloridas que rodean al personaje activo para su protección. Allá, mira.
Cuando Showkeeper sale del combate, deja esta pasiva que se queda en el personaje activo, dándole una protección. Le aumenta el daño durante varios segundos. Me gusta mucho, me gusta mucho. Dice, si el personaje activo es derribado o lanzado, se puede usar la habilidad de esquivar, consumiendo la vida de Showkeeper y contando como un esquive perfecto. El siguiente ataque del personaje activo se considera como un contraataque. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! A esto se refería con que iba a estar enfocado en... ¿Cómo se llama? En esquive perfecto, que lo leímos ya hace un video anterior. Me gusta mucho, me gusta mucho. ¡Wow! Me ha sorprendido mucho, ¿no? Esta habilidad, ¿eh? Ya tengo ganas de ver su gameplay. Ahora, creo que estamos... No ha pasado ni una semana desde la salida de Ceci. A la mitad del banner de Ceci ya sabremos... Ya tendremos gameplay de los personajes ya. Y el circuito fuerte y lo demás voy a explicarlo ya en el directo el día de mañana que voy a hacer también. Creo que voy a empezar a hacer directo más seguido porque... bueno, ya saben, ¿no? El contenido. Y para evitar quedarme en el olvido vamos a hacer directos. Haciendo cualquier tipo de cositas, ayudándolos. También a veces me preguntan varias cosas acá en mi Discord que tienen dudas. Así que ahí también voy a aprovechar y ayudarlos en algunas cosas que necesiten. Pero bueno, gente, esa sería toda la información por el momento. Ya nos estaremos viendo el día de mañana, hablando también de otras cosas que necesiten que les aclare o pregunten detalles, algunos extra. Ya nos veremos el día de mañana. Atento a los anuncios y recuerda unirte a mi Discord para que te enteres de toda esta información. Si necesitas acá, ingresa a mi Discord y en la sección de leaks aparece toda la información que necesites. Sin más, nos estaremos viendo ya el día de mañana. Chau, chau, gente. Y coméntame qué te ha parecido estos leaks para ti.